Comenzó la grabación. Muy bien, nosotros continuamos con el libro Principios Ocultos de Salud y Curación de Max Heindel. El calor de la sangre es la sede del ego y los espíritus luciféricos de Marte ayudan a mantener este calor disolviendo el hierro, el metal de Marte, en nuestra sangre para atraer el oxígeno que es un elemento solar. Siempre conviene recordar que la palabra ego que se utiliza en la filosofía Rosacruz tiene el significado originario, va con mayúsculas y se refiere al espíritu que verdaderamente somos. En el siglo XX se desarrolló mucho el concepto de la palabra ego, sustituyendo lo que siempre se denominaba como personalidad. La personalidad, desde siempre, y también para la filosofía Rosacruz, constituye lo que está expresado por nuestra naturaleza inferior, tanto el cuerpo denso como el cuerpo de deseos y el cuerpo vital también. Entonces, el que predomina allí es el cuerpo de deseos con sus apetencias, sus deseos, sus anhelos, etc. Y que muchas veces funciona en las regiones inferiores, en donde se manifiesta una forma muy básica de egoísmo. Pero el ego con mayúscula es el espíritu que verdaderamente somos. Resulta que durante la historia de la humanidad siempre se reconoció así masivamente que somos espíritu. Y siempre se tuvo una noción de lo espiritual y de Dios mismo, aunque naturalmente no una noción perfecta porque no somos perfectos. Pero a partir de que se fue desarrollando un criterio cientificista, materialista, entonces se fueron modificando también el significado de las palabras. Eso es parte de un proceso de programación para que vayamos perdiendo el sentido, el significado verdadero de las palabras y que cuando vayamos a acudir a alguna información, leyendo, no tengamos el camino fácil para comprender. Parte del proceso que tenemos que hacer de ir despejando todas las contaminaciones que se han venido poniendo en nuestro camino para poder llegar a entender qué es lo que dicen cada uno de los autores y fundamentalmente los sabios de todos los tiempos. Bueno, continuamos. El calor adecuado para la expresión real del ego no está presente hasta producirse el nacimiento de la mente desde la mente concreta, macrocósmica, o sea, cuando el individuo llega a los 21 años de edad. Las leyes humanas también reconocen que esta es la edad más temprana como para conocer al ser humano, al conceder al ser humano la libertad, la mayoría de edad. Esto que nos dice Mike Heindel también fue algo que se llevó adelante durante muchísimo tiempo, pero estamos viendo que en los últimos tiempos todas estas leyes buscan ser modificadas, bajar la edad de imputabilidad de los seres humanos, aunque todavía desde el punto de vista real, que es el esotérico, no tendrían responsabilidad. Hay un montón de leyes que van en contra del conocimiento más esencial y aún de conocimientos que no son esotéricos, sino que son conocimientos básicos de la naturaleza. El ser humano se ha arrogado la posición de creer que puede hacer cualquier clase de leyes, aunque vayan en contra de las más evidentes formas de la naturaleza. Entonces, por eso es que estamos en un tiempo en donde tenemos que estar atentos, alertas, para ver
qué posición tomamos fundamentalmente en nuestro interior, y eso va a conducir nuestra conducta. La posición de admitir como válidas y adaptarnos a algunas leyes, o no admitirlas y por lo tanto tener que estar trabajando para que se modifiquen. Bueno, continúo. En las clases inferiores de los animales, la sangre es fluida y nucleada. Los núcleos, que son los centros de vida, son la sede de un espíritu colectivo, el cual regula sus procesos vitales y los guía mediante esos núcleos. Durante la primera parte del período gestatorio, la sangre del feto es nucleada por la vida de la madre, siendo ella la que regula los procesos de la formación corporal. Pero tan pronto como el nuevo ego entra en el cuerpo de la madre, comienza a imponer su individualidad y a resistirse a la formación de células sanguíneas nucleadas. Entonces, las viejas células van desapareciendo gradualmente, de manera que cuando el cordón plateado se suelta al producirse la vivificación y el ego penetra en su cuerpo, todos los núcleos han desaparecido y aquel se encuentra como autócrata absoluto de su nuevo vehículo, una herencia más preciosa que cualquier otra posesión terrestre, la cual, si se usa adecuadamente, es el único medio para generar poder anímico y amontonar riquezas en el cielo. Cuando abandonamos este vehículo, al control de otros espíritus, entonces obstaculizamos seriamente nuestra evolución superior y cometemos un gran pecado. Bueno, acá tenemos bastante información. No sé si, si quieren acotar algo. Y yo podría decir que el, el calor de la sangre, fíjense que la presencia del espíritu que somos no está ni en el hierro de la sangre, ni en el oxígeno de la sangre, ni en ningún elemento material, sino que está en el calor. ¿Y qué es el calor? Es una forma de energía no material. El calor no tiene materia. El calor incide sobre la materia. Y también para manifestarse en este mundo físico necesita de materia que tiene que ser el combustible por medio del cual se enciende ese calor. A veces ese calor puede estar manifestándose como una llama irradiante de luz, además de irradiante de calor, pero a veces no se manifiesta irradiando luz, sino que está en un estado vibratorio menor, es una forma de calor incipiente. Cuando el ser humano hace una realización de su potencial espiritual, entonces la luz que ilumina a cada hombre se hace patente en su ser y va adquiriendo un brillo no solamente desde el punto de vista metafórico, sino que también en los estadios más elevados llega a ser notorio para los que puedan llegar a percibir el agua. Por eso cuando uno tiene un ataque de ira, dice que pierde la cabeza, como que el ego se pierde, ahí se pierde lo espiritual y se llega a hacer cualquier cosa porque no se puede pensar bien. También dice ahí en la filosofía que tanto el calor excesivo como el demasiado frío no deja que el ego funcione bien. También el frío quita al ego la posibilidad de actuar. El frío excesivo, ¿no? Claro.
Sí, por eso que se calificaba antiguamente a las personalidades como flemáticas, sanguíneas, etcétera. Y cuando hay falta de calor, la persona es más apática y por lo tanto el principio de la voluntad, el espíritu divino, tiene más dificultad en manifestarse en ese ser humano. En cambio, cuando hay demasiado calor, eso le da espacio a que el cuerpo de deseos tome la mente y se deje llevar por esas formas de pasiones. Por eso que es necesario una forma de autocontrol. Cuando uno se autocontrola en circunstancias relativamente difíciles o difíciles, a pesar que el cuerpo le pueda llegar a temblar y que esté pasando por una presión fuerte, si llega a mantener el control, eso incide, está directamente relacionado con que está manteniendo la sangre a la temperatura adecuada, aunque tienda a, a modificarse ese nivel vibratorio de la sangre, que es el calor. Con el miedo se produce un enfriamiento, por eso es que se pone pálida el semblante, y con la ira se enrojece. Entonces, de esa forma se perjudica tomar decisiones que estén, que procedan del propio espíritu. Ahí las decisiones proceden de la naturaleza inferior, tanto en una como en otra. Y también son instancias en donde los espíritus que están tratando de usurpar el cuerpo de la gente tratan de tomar posesión, porque al estar el propio espíritu de la persona que está desequilibrada en un momento, estar un poco afuera del propio cuerpo, ahí tratan de presionar para tomar posesión y entonces conducirlos a hacer toda clase a realizar toda clase de conductas malsanas, de la que después se tiene que responsabilizar el propio individuo, ¿no? Porque el espíritu que posee ese cuerpo después sale y se ríe de su víctima. Hay muchos casos en donde individuos han dicho aún en los juicios que no han sido ellos, pero lo que pasa es que aunque no hayan sido ellos, sí ellos son culpables de debilidad moral. Por su debilidad moral se han permitido extralimitarse en el miedo o en la ira, y por su falta de control de su propio espíritu. Y eso, desde el punto de vista espiritual, también es un pecado y tiene que tener su retribución como medio para que, por medio del sufrimiento, el espíritu aprenda que tiene que tomar posesión de su vehículo, que es el templo que tiene, el templo del espíritu. Nosotros somos piedras vivas del templo de Dios, como dice el propio Pedro, que fue señalado como Pedro o piedra por el propio Jesucristo. Y él nos dice que todos nosotros somos piedras vivas del templo vivo de Dios en una de sus cartas. Y tenemos que asumir esa condición. Naturalmente que las fuerzas de la naturaleza inferior interna y de la naturaleza inferior de otros seres humanos y en otras entidades espirituales negativas van a estar tratando de interponerse en nuestra decisión de asumir nuestra propia dirección. Pero precisamente es que gracias a que está esa oposición, es que nos consolidamos más cuando tomamos conciencia de cuáles son los desafíos que tenemos y nos afirmamos en las posiciones dignas que queremos sostener en la vida. Bueno, vemos como en este libro, Principios Ocultos de Salud y Curación, podemos profundizar en distintos niveles y podemos encontrar aspectos esenciales de la filosofía Rosacruz que los podemos reflexionar y encontrar todos estos vínculos que están presentes en toda la enseñanza. Bueno, ¿querés seguir un poco leyendo, Adrián? Bueno, vemos pues que la sangre es el y así como en los pasados eones
de desenvolvimiento, hemos cristalizado la materia con objeto de formar nuestro cuerpo denso. Así también estamos destinados a que ahora eterializamos nuestros vehículos con objeto de poder elevar tanto nosotros mismos como los reinos de realidad a lo espiritual. Por lo tanto, naturalmente el ego trata en primer término de hacer la sangre gaseosa y a la visión clarividente esta sangre roja no nucleada no es un líquido, sino un gas. De nada vale el argumento de que en el momento mismo en que nos pinchamos la piel, la sangre sale como líquido, porque también cuando abrimos la llave de una caldera de vapor, el vapor se condensa y convierte en líquido, aunque si hacemos una máquina de vapor de vidrio y observamos cómo trabaja el vapor allí, veremos que los pistones se mueven adelante y atrás, empujados por un agente invisible, el vapor vivo. Y así como el vapor vivo de la caldera es invisible y gaseoso, también la sangre viva del cuerpo humano es un gas, y cuanto más elevado es el estado de desenvolvimiento de cualquier ego, también más etérica y sutil puede hacerse su sangre. Cuando mediante los procesos vitales el alimento ha alcanzado el más elevado estado alquímico, comienza el proceso de condensación y se forma el gas sanguíneo en los tejidos de los varios órganos para reemplazar a lo que haya sido deteriorado o gastado por las actividades corporales. El vaso es la llave de paso del cuerpo vital. Por allí entran las fuerzas solares que abundan en la atmósfera circundante en forma de corriente continua para ayudar en los procesos vitales, y es justamente allí también donde se desarrolla más enérgicamente la batalla entre el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. Los pensamientos de temor, de ira, de preocupación se interponen en los procesos de evaporación del vaso. Enseguida se produce una partícula de plasma, de la cual se apodera un elemental, que constituye... Seguí un poquito, si podés. Sí. Enseguida se produce una partícula de plasma de la cual se apodera un elemental que constituye su núcleo. Acá está diciendo que el elemental constituye el núcleo de esa partícula de plasma y se incorpora en él, es decir, me parece que tendría que decir que construye núcleo, porque si se incorpora en él, entonces el elemental no puede ser el núcleo. Si es el núcleo, entonces no se va a incorporar en sí mismo, en el núcleo. Me parece que tendría que decir que enseguida produce una partícula de plasma de la cual se apodera un elemental que construye su núcleo y se incorpora en él. Allí comienza una vida de destrucción, chocando con otros productos o elementos de desgaste, haciendo del cuerpo un depósito de residuos, un osario en vez de un templo del espíritu. Y si volvemos un poquito para atrás, ¿cómo es que se produce esto? Nos dice, los pensamientos de temor, de ira, de preocupación, se interponen en los procesos de evaporación
del vaso. Tenemos que saber que el temor es parte imprescindible de nuestro proceso evolutivo. Gracias al temor que nos hemos mantenido vivos muchas veces, porque hay tenemos una impresión en un determinado momento, se nos genera un temor y eso nos permite entonces rápidamente correr o enfrentar peligro, etc. El asunto es quedarse atrapado en ese temor y después generar pensamientos frecuentemente de temor para querer evitar que se produzcan algunos daños sobre nosotros. Tema que a veces uno puede tener momentos de temor o momentos de ira, que paulatinamente tendrían que ir sustituyéndose en la medida que hacemos una correcta evolución, pero tampoco podemos negar que existen esos momentos, ¿no? El tema es que hay que tomar el control inmediatamente, a partir de decisiones tomadas previamente. Tenemos que reflexionar sobre esos momentos y entonces tomar decisiones, tanto para evitar el dejarnos arrastrar por las corrientes de temores de nuestro cuerpo de deseos o las corrientes de ira, como para evitar dejarnos arrastrar porque otros tomen decisiones. Nosotros dejamos que en nuestra vida otros tomen decisiones por nosotros, personas que nos rodean o gente de autoridad. Eso nos va a conducir a que otros espíritus en la siguiente vida tomen decisiones por nosotros y seamos más débiles para que ellos puedan introducirse dentro de nosotros. Uno se puede equivocar si pone toda su mejor intención y su mejor buena voluntad y utiliza su inteligencia y su buen corazón para tomar decisiones. Después aprenderá en dónde hubo alguna falla o algún ajuste que se tiene que hacer o lo que sea. Pero dejar que otros tomen las decisiones y sobre todo sobre asuntos que son de nuestra competencia, como por ejemplo, incorporar, hacer ingresar al templo de nuestro espíritu, o qué conducta seguir ante determinadas circunstancias. Ese tipo de cosas requiere que estemos atentos y dispuestos a dar la lucha por defender lo que sentimos y entendemos que es correcto. Por eso es que la filosofía Rosacruz es eminentemente práctica. Todos los días tenemos situaciones en las que tenemos que aplicar este criterio que estamos mencionando. Bueno, por eso podemos decir que todo corpúsculo blanco que haya sido tomado por una entidad exterior es para el ego una oportunidad perdida, porque cuando ingresa esta entidad exterior, algún elemental, entonces se produce todo este efecto de estar perjudicando los procesos vitales, que son, es necesario que el cuerpo vital pueda tener una victoria sobre el cuerpo de deseos, y que no se pueda hacer espontáneamente sin la participación decidida de uno, porque el cuerpo del alma es el que tiene que desarrollarse, y ese solamente se desarrolla con la decisión consciente y voluntaria de hacer el bien, de servir a los más necesitados, de estar siempre dispuesto a orar y actuar de forma que correcta, haciendo el bien, ¿no? Si eso nos surge espontáneamente, a no ser que ya tengamos esa predisposición en nuestro cuerpo vital, igual tenemos que seguir alimentándola. Cuanto mayor es... Sí, puedo Sí. seguir. Estoy con un poco de tos. Y cuanto mayor es el número de estas oportunidades perdidas para el cuerpo, tanto menos está el cuerpo bajo el control del ego. Por consiguiente, los encontramos presentes en mayor cantidad en un cuerpo enfermo que en una persona sana. También puede decirse que la persona de naturaleza jovial y bonachona
o una devotamente religiosa y que tiene completa fe y confianza en la divina providencia y el amor, tiene un coeficiente de oportunidades perdidas o corpúsculos blancos muchísimo menor que las que están siempre preocupándose o viven inquietas. Así es, pues, que la única parte del cuerpo que es realmente nuestra es la sangre, y en la misma medida en que podamos controlar toda nuestra sangre, puede el ego expresarse por intermedio del cuerpo. El ego solo puede obrar por intermedio de los corpúsculos rojos. Cada vez que nos dejamos llevar por la negatividad, elaboramos innumerables corpúsculos blancos, lo que, como hemos visto, no son los policías del sistema, como cree la ciencia oficial, ni mucho menos, sino destructores. Cuando la sangre circula por las arterias profundas del cuerpo, es un gas, como hemos dicho, pero la pérdida de calor que se produce en la superficie del cuerpo hace que se condense parcialmente. Y justamente en esa sustancia, el ego está aprendiendo a formar cristales minerales. La ciencia oficial ha descubierto recientemente, de manera que es posible, ha descubierto recientemente que la sangre de las diferentes personas contienen cristales distintos, de manera que es posible actualmente decir si una sangre pertenece a un negro o un blanco. Pero llegará un tiempo en que se conocerán todavía diferencias mayores, porque de la misma manera en que hay diferencias entre los cristales que forman las distintas razas, también las hay entre los que forman los diferentes individuos. Y esto que nos dice Michael nos refuerza el conocimiento que tenemos de que el desarrollo espiritual está relacionado con un desarrollo individual, que todas las relaciones sociales sanas, buenas que podamos desarrollar, tienen que proceder de individuos moralmente y físicamente sanos y buenos, que no podemos esperar que se establezca una legislación que obligue a que todos sean buenos y sanos. No es así. Tenemos que encontrar el camino para hacer este desarrollo individual, y eso implica tanto valentía como persistencia, como bondad, es decir, desarrollar todas las virtudes. Bueno, continuamos un poquitito más. Lo dejamos por atrás, Adriana. Como quien. No sé qué hora es. ¿Quieres seguir un poquito más? ¿Un párrafo más? Bueno, sí. Ahí está. Contemplando el asunto desde otro punto de vista, observamos que cuando se bate la sangre con una varilla, se separa en tres sustancias distintas. El suero, o sea, una sustancia acuosa que está bajo cáncer y regido por la luna, jerarquía lunar. La sustancia roja colorante, que es la sustancia marciana generada bajo Escorpio. Y la más importante de todas, la fibrina, o materia filamentosa, que está bajo la influencia del tercer signo acuoso Piscis. Cuando el esqueleto se encontraba en la parte exterior de la carne, la conciencia era muy oscura, como en los crustáceos. Al salirnos de la estructura ósea, hemos logrado un grado de conciencia muchísimo más elevado, y al espiritualizar este esqueleto interior que ahora tenemos por medio de la sangre, extraemos la esencia de todo lo que hemos aprendido en las épocas pasadas,
lo cual podremos transformar en poder anímico en el periodo de Júpiter. Interponerse en esta obra es cometer un crimen contra el alma. Bueno, vemos que esto es algo que va a fructificar en un futuro lejano, en el periodo de Júpiter, para la gran mayoría de la humanidad, pero que todo esto se gesta, se va desarrollando lenta y pacientemente durante todo este periodo terrestre. También sabemos que hay seres humanos, es decir, individuos de nuestra oleada de vida, que ya están en esa condición que todos adquiriremos en el periodo de Júpiter. Pero para eso tiene que tener todas las iniciaciones que la humanidad corrientemente va a desarrollar en este periodo terrestre y las iniciaciones que vamos a tener en el tiempo que va entre el periodo terrestre y el periodo de Júpiter, que son las 9 iniciaciones menores. Evidentemente que hay muy poca gente que esté en esa condición y que ya tenga, por lo tanto, la primera iniciación mayor que se consigue después de las 9 iniciaciones menores. Pero vemos como el ser humano no está completo actualmente. Su cuerpo denso sí está completo, pero se podría comparar con una máquina que está completamente bien construida, pero que tiene el potencial de poder ser utilizada en un montón de aspectos que todavía ni tenemos noción de todos los niveles en los que podemos utilizar nuestro cuerpo, pero para eso tenemos que apropiarnos genuinamente de él. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo y tener la dirección moral correspondiente. Bueno, creo que podemos dejar por aquí, ¿sí? Si les parece. Bueno.